una nueva edición de Contexto. En esta ocasión dialogamos con el padre Cavallo, que nos contaba un poco de su vida y sobre cómo ve a la ciudad de Las Varillas. Bueno, estamos con Daniel Cavallo, el cura de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto, Nico, de recibirte ahora acá en casa, con el respeto de los protocolos que tenemos que mantener en todos lados, pero es una alegría que podamos compartir este momento y este espacio, ¿no? Porque nos ayuda siempre a brindar una cercanía a todos los que a través de este programa de Contexto y de Tribu TV también podemos estar más cerca unos de otros, ¿no? La pregunta es, ¿quién es Daniel Cavallo? Daniel Cavallo es un gringo, nieto de inmigrantes. Mi abuelo Juan, terminada la guerra, se vino para Argentina. Él es de la zona de La Manta, en la provincia de Cuño. Ahí tenía su familia, eran 5 hermanos. Y cuando terminó la guerra, a sus 18 años, el abuelo Juan se vino para Argentina y por estas cuestiones del tren descendió en Colonia San Antonio, cerca de Rafaela. Allí estuvo trabajando en un campo, cosechando trigo, y al poco tiempo mi bisabuelo, por parte de mi abuela paterna, lo contrata para ir a trabajar a Josefina. Allí conoce a quien es mi abuela, Elena, se casan y ahí en Josefina nace mi padre y 2 hermanos más. Uno falleció chiquito y después, obviamente con el paso del tiempo, mi mamá también era de Zenón Pereira y después se fueron a vivir a Josefina y se conocen con mi papá. Se casan y al año se van a vivir a San Francisco. Mi papá empezó a tener comercio de ventas, en aquel momento era el vino predilecto, una bebida que la tenemos al día de hoy también, terma. Nacen mis 2 hermanos mayores. Yo nací el 28 de junio de 1961 en San Francisco y luego de algunos años nace mi hermano menor. Somos 4 varones. Y Daniel Cavallo es alguien que de chico estuvo muy marcado por el trabajo en la vida de la comunidad. En mi adolescencia fui scout, miembro de los grupos juveniles de la parroquia donde yo era, en San Francisco, la parroquia Cristo Rey, después en Maristas. Yo estudié en el colegio de los hermanos maristas y ahí me metí en el tema del trabajo con los jóvenes. Yo me recibí del secundario en el año 1978, año del Mundial de Fútbol. Ese año yo egresé y marco esta fecha porque toda una época muy revolucionaria en Argentina. Fue mi adolescencia, mi trabajo en los grupos juveniles, donde no era fácil a veces ubicar el trabajo de jóvenes en un momento muy crítico de nuestra patria. Cuando yo termino la secundaria, después de un proceso de discernimiento, de un noviazgo breve en 3º o 4º año de secundario, hice un discernimiento vocacional y decido ingresar al seminario en el año 79. Y ahí sí descubrí esta vocación de servicio a la comunidad, cautivado por el Evangelio. En un momento con el ideal y la utopía de todo joven, con esta marca histórica propia del fervor, de la pasión. Yo tengo compañeros de curso, entre ellos alguno que ha desaparecido en el momento de la universidad, por lo tanto he vivido toda esa época y todo ese proceso.
Bueno, yo ingresé en el seminario de Rosario, allí hice todos los estudios eclesiásticos hasta el 8 de diciembre de 1985 que me ordenaron sacerdote. Y Daniel Cavallo, a los 34 años de cura y a pocos meses de cumplir 60 años, sigue siendo un alma apasionada por la comunidad y aceptando el desafío del Evangelio de Jesús, que me parece un modo de dar respuesta a los desafíos del hombre y de la cultura de hoy. Si no hubiese elegido esta vocación, ¿cree que de igual manera hubiera seguido con esas ganas, digamos, de ayudar a la comunidad o de alguna manera pertenecer? Sí, porque yo tenía decidido, cuando me preguntaban cuarto, quinto año, en aquel momento la secundaria era hasta quinto año, yo se le he recibido perito mercantil. Yo ya había decidido ingresar al profesorado de historia. Obviamente que me apasionaba la docencia y por lo tanto lo tengo como una marca en el perfil de mi vida. Y precisamente la historia, no solamente por una cuestión pedagógica, sino también yo la veía a la historia, la sigo viendo, yo sigo leyendo muchos libros de historia, la veía como un modo de hacer una conexión entre el pasado, que a veces deja heridas, y el presente, que necesita la base del pasado para poder construirse con esperanza el futuro. Y yo veía en la historia y en la pedagogía, en el ser profesor, ese modo y esa forma concreta de poder hacer una síntesis de todo esto. ¿Cuál fue su impacto al llegar a Las Varillas? Las Varillas, bueno, una vez que fui sacerdote, ordenado sacerdote, me ordené sacerdote para esta diócesis de San Francisco. La diócesis de San Francisco corresponde todo el departamento de San Justo, parte del departamento Río Segundo y parte del departamento Río Primero. Por lo tanto, las ciudades, los pueblos de esta diócesis son conocidos por los curas, porque quien más quien menos hemos venido de visita, incluso siendo seminaristas, ¿no? Hemos pasado muchas veces a saludar, a conocer Las Varillas con el padre Mensa en ese momento. Cuando el padre Pedro Ludueña es trasladado acá a Las Varillas, yo lo reemplacé a él en Perpetuo Socorro. Es decir, uno va conociendo los lugares. Además, en 2 oportunidades como administrador diocesano, conocía las situaciones de las parroquias, he venido a confirmar. Y yo vine a una ciudad que yo la definía y la defino como una ciudad apasionante. Apasionante por su historia. Y yo trato de ver las raíces de este lugar y es apasionante. Su origen, aunque todavía no hemos definido la fecha de la fundación, pero el origen, el desarrollo, apasionante por las personas que a lo largo del tiempo han enriquecido este suelo, no solamente en el orden religioso, ¿no? En el orden cultural, profesional, empresarial, en el orden de las personas de la calle, personas muy valiosas, valores muy valiosos que nos han dejado, ¿no? Y apasionante por su futuro, a pesar de las crisis propias de la economía a la que estamos acostumbrados, o también situaciones como esta de la pandemia. Sin embargo, en su estructura de ciudad, en sus potenciales laborales, de instituciones, a mí me parece que es una ciudad riquísima en todo esto, ¿no? Y de veras que
ni bien llegué, al poco de empezar a recorrer y tener contacto, me sentí cautivado, ¿no?, por la ciudad. Yo la quiero mucho a Las Varillas, me siento un varillense, de hecho, obviamente que el domicilio lo tengo acá. Pero además de eso, porque también es una ciudad de mayoría gringa, por lo tanto, en esto respeto tanto las corrientes inmigratorias que la fueron construyendo, y me presenta esa pasión interior para seguir trabajando en esta tierra. ¿Qué cambios pudo ver desde que llegó hasta la actualidad? Obviamente que este año de pandemia marca una situación de un cambio medio acelerado, ¿no? Entonces, yo esa pregunta, Nico, la respondería en dos etapas. La primera etapa es mi llegada. Yo asumí como párroco el 1 de julio del 2016, con un desafío interior interesante, porque durante 28 años yo fui párroco en la ciudad de San Francisco, en distintas parroquias, pero párroco en la ciudad de San Francisco. Entonces estaba aclimatado a un ritmo de otras parroquias al lado, de compartir con los curas en la ciudad, trabajo en el obispado. Y de pronto asumo aquí en Las Varillas, único cura en la ciudad. Entonces eso a mí me exigió un cambio de visión del planteo del trabajo comunitario, y uno de esos desafíos que me ayudó a ordenar este trabajo en una ciudad fue la valoración de los centros de evangelización, que ya el padre Mensa lo sabía, y que se había trabajado, se trabajó siempre acá en centros de evangelización. Y yo puse mucha atención en eso. De hecho, gracias a Dios, en los lugares físicos de los centros de evangelización los hemos podido recuperar, porque me parece que es una fortaleza de la comunidad, ¿no? Pensar que en cada sector, en cada barrio, hay un lugar no solamente para el culto, sino para que la comunidad crezca. Desde la pandemia se aceleró enormemente la virtualidad en la evangelización. Si vos me decís, antes de marzo del 2020, yo pensaba en una parroquia abierta a lo virtual desde las celebraciones religiosas, te digo que no. Y de pronto, desde marzo del 2020, la estructura de la comunidad parroquial en sus celebraciones, la Pascua, la misa dominical, los bautismos, la Navidad, las fiestas patronales, la catequesis, en todos los órdenes, se ha virtualizado. Y entonces ahí hay un paso, un salto enorme, que lo hemos podido hacer por la creatividad de los catequistas, la disponibilidad de la gente, y yo digo que la exigencia para el cura, porque por ahí nosotros, mi camada, tiene que vencer esta cuestión de lo virtual, y bueno, y para beneficio de la comunidad, para beneficio de la fe, lo hemos tenido que hacer, y ahí es donde cambia ese perfil de trabajo de la comunidad, que abre una enormidad de posibilidades que las tenemos que seguir aprovechando, y que da puntapié para tantos otros trabajos evangelizadores, ¿no? Bueno, ¿qué piensa del Papa Francisco? ¿O quién es el Papa Francisco para usted? El Papa Francisco es un argentino, bien argentino, mucho más de lo que nosotros a veces creemos. ¿En qué sentido? En que está marcado por la historia argentina en muchas de sus apreciaciones y de sus conceptos, que la providencia de Dios ha puesto en la historia
de la Iglesia y del mundo, para nosotros como el pastor de la Iglesia, de la comunidad católica en todo el mundo, para el resto de las miradas, ya sean culturas, religiones, un líder en lo religioso que ofrece este servicio universal para todos los hombres, que como buenos argentinos nosotros hemos querido acapararlo y él no se deja acaparar, y por eso viene esta puja donde a veces lo queremos, o las ideologías por ahí lo quieren pulsear y él está por arriba de esto, y es ahí donde nos cuesta entenderlo, porque nosotros como buenos argentinos creemos que somos el pupo del mundo y nosotros somos un país más, entonces nos parece que todo está referido a nosotros y nos olvidamos de tener esta mirada universal donde el Papa es el pastor de toda la Iglesia y es líder en el mundo entero, y por ahí es donde está este desfasaje que da motivos a que a veces por ahí algunos no lo quieran tanto, porque les parece que ideológicamente responde a una realidad propia de nuestro país, y conociéndolo a Bergoglio, él no responde a una cuestión ideológica del país, sino que está dando respuesta desde el Evangelio. Los que a veces por ahí corremos el peligro de traerlo o retenerlo para aquí somos nosotros, ¿no? Y yo lo veo como el pastor de este tiempo, de un tiempo desafiante. ¿Y qué me hace pensar en esto? Que los documentos que él nos ha regalado, que han sido una luz para el mundo entero, están dando respuesta a los reclamos del tiempo presente. Y Bergoglio Francisco para mí es una referencia en vivir el Evangelio hoy, y es una llamada de atención fuerte a la Iglesia, que tiene que desprenderse de muchas cosas, y él lo está haciendo, para ser fiel al Evangelio de Jesús. Y eso, nos guste o no, hace patalear a muchos. Y por eso a veces Francisco no gusta. ¿A qué hace referencia? ¿Una reestructuración de Iglesia? Alguna reestructuración en cuanto a su ordenamiento al servicio del Evangelio, más fiel al Evangelio. Renunciar a un lastre de 2000 años que hace que a veces la carga sea pesada, y ser más fiel al Evangelio de Jesús en cuanto al modo de predicar y de ofrecer la fe como camino de encuentro del hombre con Dios y de los hombres entre nosotros, porque ahí está el gran desafío, en dos realidades que hoy son un desafío enorme para los creyentes. La primera es Dios en la historia, en el mundo, cuando lo normal sea hoy apartarnos de Dios, prescindir de Él, creernos que se puede vivir sin Dios. La Iglesia tiene que hacer presente de una manera a modo, lo dice Francisco, a modo de atracción, no por proselitismo, sino de atracción a ser presente a Dios en el mundo. Y la otra gran realidad, y estos son los últimos documentos que el Papa nos regaló, es el tema de la fraternidad, que podemos pensar distinto, que podemos tener distintos conceptos, pero no por eso dejamos de ser hermanos, y no por eso dejamos de tener la misma pasión de construir este mundo. Y eso es lo que choca en Argentina, porque en Argentina estamos acostumbrados a las oposiciones, Boca River, peronistas radicales, blanco-negro, el sur y el norte, los de derecha y los de izquierda, los pro, los en contra, y nos estamos haciendo mucho daño con eso. Entonces hay que buscar la corriente en donde uno puede pensar distinto, pero hay un objetivo que es común, que es aprender a construir desde lo que cada uno puede aportar.
ese mensaje no siempre es entendido y lo peor, no siempre es aceptado, aún dentro de la misma iglesia. Pero es el Papa que ahora, en lo concreto, Jesús quiere para nosotros y la historia irá diciendo los pasos que tendremos que ir dando, ¿no? Bien, bueno, nombró la política, nombró el fútbol y justo viene una pregunta que hay una frase que dice que de política, fútbol y religión no se puede hablar. ¿Qué considero? Muy usada en la mesa dominical esa frase de las familias, ¿no? Claro. Acá, en esta mesa, los abuelos decían, no hablemos ni de política, ni de fútbol, ni de religión. ¿Qué considera usted de esto? Ya que las tres tienen similitudes, como que mueven masas, tienen líderes y una militancia también. Sí. Son temas que hacen a la intimidad de la persona. Porque tanto en política, en religión, bueno, en fútbol, porque es una pasión argentina, ¿no? Uno podría decir en otro lado, o un deporte, o un hobby. Cuando uno apela a estas realidades, está apelando a lo íntimo de la persona, porque ahí están expresadas, y esto lo dice el Evangelio, ¿no?, los sentimientos de muchos. Tomando la palabra sentimiento como las intenciones del corazón, lo que hace a tu persona. Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, cuando uno toca estos temas, está tocando el alma de la persona. Por eso a veces uno se enfervoriza tanto con estos temas. Y nos ha faltado la lección de lo que significa compartir en la diferencia. Por eso yo dije, los argentinos estamos muy acostumbrados, oscuro o claro, sí o no. Fíjate vos, cuando yo me di cuenta de esto y empecé a predicar y a valorar el sentido del compartir las diferencias. En el año 2009, cuando aquí en Argentina empezaba la gripe A, julio del 2009, 4 sacerdotes de la diócesis, y éramos 7 argentinos, ya lo habíamos preparado, pudimos ir, pero justo el fin de semana que salimos para Tierra Santa, aquí se clausuraba todo por la gripe A. Hicimos un curso de renovación sacerdotal en Tierra Santa. Ese curso duró 4 semanas, viviendo en Jerusalén, recorriendo todos los lugares santos. Estaba dirigido por los franciscanos. Y a mí, una de las cosas que me llamó la atención del curso es que en una misma ciudad cohabitaban los judíos, los musulmanes, los católicos y los ortodoxos. Entonces vos ibas por las calles de Jerusalén y el día viernes estaban cerrados algunos comercios porque eran musulmanes. El sábado estaban todos abiertos, pero estaban cerrados los judíos. El domingo estaban todos abiertos, pero cerraban los católicos. Y vos en una misma calle había una iglesia católica, estaba la sinagoga, estaba la mezquita musulmana, y en el gobierno había una fracción que eran cristianos, una fracción que era, obviamente, la mayoría es judío, hebrea, y había algunos ortodoxos. Y en las casas, cuando uno recorría un barrio, porque los lugares santos están metidos en el barrio de Jerusalén, no en todos los otros lugares, el mozo que te atendía, o el que te atendía en el kiosco para comprar algo, cuando íbamos a comprar algún recuerdo, algún souvenir, era judío, era ortodoxo, y te hablaba de tal iglesia, si la habías visitado, y te decía, te invito a que vayan a la sinagoga y la conozcan. Entonces yo dije, esa visita, la primera vez que yo salía de Argentina, en 2009, a mí me abrió la mirada, de decir, se puede la convivencia en la diferencia. Hay que aprender los criterios, pero se puede. Y de hecho, países, te estoy hablando de Tierra Santa, con una historia ancestral anterior a Cristo, donde la conjugación se da en las fibras
Puede haber diferencias en las zonas dirigenciales, pero el pueblo vive en común, está caminando en la calle todo el día y yo te voy a comprar a vos que sos católico y vos venís a mi negocio que soy judío. Bueno, esa es la manera de construir la fraternidad, pero no por eso yo renuncio a lo mío, pero sí aprendo a compartirlo, a aprovechar lo positivo y a construir la sociedad que tanto necesitamos. Entonces ahí es donde se me abrió la mente y dije, bueno, esto es lo que uno tiene que bregar, la convivencia en la diferencia. Nosotros en esto a veces tenemos un criterio, o vos pensás como yo o sos malo, y no es así. Yo tengo cosas buenas como tengo cosas malas, vos tenés cosas buenas y cosas también que no podemos compartir o no vamos a compartir, pero eso no divide, tiene que ayudarnos a potenciar el valor de lo positivo en el otro. Y ahí es donde se construye la fraternidad. Esto lo trata muy bien el Papa Francisco en la última exhortación que firmó en Asís, la Fratelli Tutti, que por ahí no es fácil de entender. ¿Por qué no es fácil de entender? No porque no se entienda, uno la lee en español, es comprensible. El tema es asumir estos valores, y son valores del Evangelio. No son ni inventados por Francisco, ni traídos de los pelos por alguien, son los valores que Jesús nos vino a predicar. El tema es que a la hora de partidismos, de diferencias, siempre nos vamos a los extremos. Y empezamos las pulseadas, gana el más fuerte, y la vida no es así. Sí, siguiendo un poco por esta línea, ¿qué piensa de los gobiernos que apuestan a la justicia social? Teniendo en cuenta que, la Iglesia tiene a Cáritas que hace ayuda social, o también, ¿no?, la misma historia de Jesús que estuvo siempre con los más débiles. La justicia social tiene su raíz en el Evangelio de Jesús. Como tal, cuando Jesús nos deja las bienaventuranzas, cuando obra en milagros o en enseñanzas, que podríamos mencionar parábolas o modos en los que Jesús enseña el reino de Dios, nos presenta una justicia social. ¿Y qué es la justicia social? Es este trabajo del hombre por conseguir aquello que lo dignifica, pero no recibiéndolo de arriba, sino ofreciendo lo que él puede ofrecer, porque ahí está la dignificación. Entonces, a partir de eso, la Iglesia, a lo largo del tiempo, de la historia, va elaborando lo que en teología es la doctrina social de la Iglesia, que tiene sus raíces en la justicia social predicada por Jesús en el Evangelio, y uno podría decir en toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de la dignificación del hombre. Esa justicia social, cuyo brazo ejecutor es la doctrina social de la Iglesia, tiene principios que son comunes a todos. Ocurre que a lo largo de la historia las ideologías se han valido de algunos de esos medios y los han absolutizado. El comunismo en su época absolutizó algunos, el capitalismo absolutiza a otros, el socialismo absolutiza a otros. Entonces, a veces hay cuestiones que son comunes a la doctrina social de la Iglesia. Pero, ¿qué es lo que nos tiene que apasionar en la construcción de la justicia social de la Iglesia? Yo lo defino en dos grandes actitudes, dos grandes pilares, dos grandes desafíos. Si no tenemos estas dos columnas, no se puede mantener el edificio de la doctrina social de la Iglesia ni de la justicia social. Y estos dos compromisos o dos desafíos son el concepto de solidaridad y el concepto de compromiso. La solidaridad habla de la ayuda compartida, pero está el otro, el del compromiso, que regula la participación.
Si no tenemos estos dos conceptos claros, ya sea en una política de Estado o en la misma iglesia, estamos errando el camino. ¿Por qué? Porque si nosotros potenciamos mucho la solidaridad sin el compromiso, estamos dando dádivas. Y si nosotros potenciamos mucho el compromiso, pero no somos solidarios, estamos absolutizando los autoritarismos. Ese equilibrio es el que nos cuesta hacer. Yo estoy en estos días reuniéndome con Cáritas, porque aquí en la parroquia, porque queremos este año implementar, no digo un cambio, pero sí una forma de dar respuesta desde Cáritas a un desafío de este tiempo presente, que es el acompañar la defensa de la vida. Y entonces a veces notamos esto, ¿no? Que hemos, así entre comillas lo digo, tenemos el peligro de caer en un error. ¿De qué? De solamente brindar ayuda, pero no dar espacio al compromiso de la persona para que asuma el trabajo que la dignifica y que la compromete precisamente a ser partícipe de. Si yo te ayudo a vos y solamente mi gestión termina en ayudarte, dándote un bolsón, dándote una chirola, una moneda, pero no logro que vos participes y compartas, en el fondo estoy siendo un autoritario. Porque te estoy ninguneando y te estoy haciendo depender de lo que te doy. Y de pronto, si vos participás y no recibís nada, estamos también haciendo un desfasaje, donde hay una injusticia. Entonces la justicia social necesita de estas dos piernas para caminar. Y a mí me parece que en lo político, también en la iglesia, a veces corremos peligros de que una pierna sea más robusta que la otra. Y entonces empezamos a renguear. Más allá de la pandemia, ¿no?, que nos ha tocado vivir y que, bueno, cuando le vaya a hacer esta pregunta seguramente la va a nombrar, ¿cómo ve al país en este momento? Yo lo veo al país, destaco tres ideas para no irme del tema, ¿no? Yo lo veo al país con, lo primero, un gran potencial. Yo creo que los argentinos no nos damos cuenta de la gran potencia que tenemos. Potencia en qué? Bueno, en muchos aspectos y muchas virtudes. Potencia en nuestra riqueza natural, potencia en los valores históricos. Estaba programado para el 13 de marzo, lamentablemente se suspendió por esta cuestión de pandemia, la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, y uno empieza a hacer un repaso de la historia de Argentina y los padres de la patria, en sus maneras de pensar, en su deseo de programar el país, tiene una riqueza enorme, a pesar de las dificultades que tenemos todos los hombres, pero potenciando esto, nos dan un perfil de patria riquísimo, y eso es un gran potencial, algo muy positivo en nuestra patria. Tenemos un potencial enorme en lo natural, en la historia, en las personas, pero hay dos situaciones que a mí personalmente me preocupan y que a veces nos tira para abajo. La primera es, a nosotros todavía nos falta un paso de reconciliación con nuestra historia. Hay parte de nuestra historia que no está reconciliada. Y entonces seguimos con una herida abierta. Y eso sigue haciendo posiciones. Y en la vida social, cuando no hay un equilibrio con la historia pasada, naturalmente las heridas se abren y generan divisiones y enfrentamientos. Eso es lo primero. Y lo segundo,
me parece que nos falta dar un paso superador en cuanto a un proyecto de país que no responda solamente a la ideología partidaria, sino que responda al bien de todos los argentinos. Y eso también es un desafío que en algún momento tendremos que tener la capacidad de poder hacerlo, porque si no, no vamos a poder superar los desafíos presentes para crecer. Cuando uno ve la historia de grandes países, en lo económico, pero también en lo cultural, pensemos en países de la posguerra mundial, de tantos otros conflictos, de situaciones extremas de violencia, guerras civiles, siempre el primer paso que se pudo dar es la reconciliación histórica. Y bueno, y esa es una herida que sigue abierta y no acomodada. Entonces, son las tres cosas que destaco. Primero, un potencial enorme en todo, en lo natural, en las posibilidades, pero un desafío en reconciliación y el tema de una mirada de patria por encima de una ideología partidaria. ¿Por qué digo esto? Porque estar por encima de una ideología partidaria no quiere decir que yo renuncie a la ideología de un partido. Si ganó un partido, obviamente, que es el partido que tiene que gobernar. Pero el ejercicio de la democracia requiere la participación de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos un país que es extensísimo, con culturas o aspectos culturales que son diversos, y que uno tiene que aprender a lograr la unificación de eso. Y es ahí donde se da la superación. Porque pensar que un solo proyecto de un solo partido responde a la realidad de todo un país, y es utópico, eso nunca va a suceder. Mientras no tengamos una mirada más abierta, solamente que no responda exclusivamente a un partido, sino que dé lugar a todo el contexto nacional, no vamos a superar esta grieta que no nos deja en paz. Lo hemos escuchado tener diferentes opiniones sobre la ley del aborto. Un poco sobre esto que nos puede comentar. Diversas opiniones en cuanto al modo en que se ha ido manejando. La opinión es una, y obviamente que no hace falta que lo recalque, mi postura es la de la Iglesia, que es defensa de la vida, ¿no? Pero aún por encima de lo religioso, bueno, por ejemplo, esa es una cuestión, ¿no? Que la hemos pulseado en pro o en contra, pero no hemos abrazado el gran desafío de ofrecer un camino intermedio que dé respuesta a todas las situaciones, a todas las situaciones de vida, porque se tomó el tema con un revanchismo feroz y tanto se potenció que o estás a favor o estás en contra, y se hizo de esto una batalla campal. Es muy difícil lograr tener claridad de pensamiento cuando existe en las bases de la sociedad un enfrentamiento, porque hay posturas que son irreconciliables. Es decir, el que está a favor de la vida, nunca va a aflojar en esto, y el que por sus principios, por sus conceptos, por su pensamiento está a favor del aborto, tampoco va a ceder. Entonces, pero una patria no puede vivir así. Fíjate vos que las propuestas que se dieron en esto, en cuanto al tema de, en algún momento creo que lo charlamos esto, el tema de la ley de adopción, de la educación sexual integral, de buscar medios que preserven la vida, ninguna de estas avanzó. Solamente se hizo por el sí o por el no. Y cuando uno se obsesiona por esto, pierde la objetividad del tratamiento de un tema. Y a mí me parece que en esto, en Argentina se perdió la objetividad para dar respuesta a un sector respetable,
pero que no se contempló todas las otras alternancias que se podían ofrecer. Y yo lo dije en aquel momento cuando charlábamos este tema, que en Argentina ya había una ley que permitía el aborto en determinados casos, que son los casos a los que a veces hace referencia el común de las posturas, en caso de violación. Pero ahora se ha ido por el todo de una forma muy agresiva. Agresiva en cuanto a qué? Agresiva en que al principio no se contemplaba la objeción de conciencia, era una imposición. El tema de la vulneración de la patria potestad de los padres para la enseñanza, porque se imponía la enseñanza en las escuelas de esta ley. El tema de incluir esta situación hasta las semanas anteriores al parto, es decir, es forma muy virulenta de tratar algo tan sagrado como es el don de la vida. Entonces, en esto se hizo una pulseada. Y en la pulseada siempre gana el más fuerte, eso lo sabemos. Y obviamente que en el decir de nuestros criollos, el que corre con el caballo del comisario es el que gana, obviamente. Si el presidente apoya esta ley es porque la ley tenía que salir, sí o sí, aún en una pulseada política, ¿no? Yo sigo pensando que es una herida grande del país, que todavía no tenemos la dimensión de lo que esto significa para nuestra patria, pero como toda sociedad, lamentablemente tenemos que seguir viviendo estas cuestiones de tironeos y ir tratando de caminar con la mayor prudencia y objetividad en lo que este tema reclama y seguir ayudando a favor de la vida. Eso nadie nos lo quita que lo hagamos y es lo que vamos a tener que seguir haciendo, ¿no? ¿Tuvo el honor de conocer al padre Mensah? Yo lo dije al principio de la conversación, cuando era seminarista, años 79-80, cuando teníamos vacaciones los seminaristas, lo que hacíamos, en aquel momento habíamos entrado 6 al seminario y después siguieron entrando, llegamos a ser un grupo de 12 seminaristas. Lo que solíamos hacer en el verano era tomar un día y recorrer las parroquias para conocer a los curas, las comunidades. Yo me acuerdo que en aquel momento veníamos a Las Varillas con el grupo de seminaristas. En ese momento estaban aquí las Cristíferas, estaban las hermanas de San Carlos Borromeo, que tenían el conjunto de la Asociación Nazaret, las hermanas dominicas. Todavía estaba el centro cívico con los eucaliptus grandes, que creo que la vía no se había levantado todavía, pero era todo el centro cívico, tenía una fisonomía muy particular, ¿no? Y ahí lo veníamos a visitar el padre Mensah. Obviamente que la parroquia no tenía el atrio, y la característica de él era su bondad, ¿no? Recibirnos, su tonada italiana, y esta característica que a mí me dejó marcado junto al padre Mensah, padre Vidotto en Arroyito, Des López en San Francisco, padre Ronald en Morteros, que eran figuras emblemáticas, ¿no? Curas que estuvieron más de 20 años de párroco en la comunidad, entonces eran figuras realmente patriarcas para nosotros, ¿no? Y siempre a mí me llamó la atención del padre Mensah 2 cosas. Primero, el amor que él tenía por este pueblo, porque siempre nos hablaba de que, en forma jocosa y medio en italiano, ¿no?, que Las Varillas era bueno, Las Varillas era buena, diciendo en estas pocas palabras la bondad de un padre que ve a sus hijos buenos. Por ahí, bueno, vos sos papá, Nico, pero no sé si un padre ve algo malo en sus hijos, por ahí todo lo ve bueno. Bueno, esa es la característica de Mensah. Y lo segundo era el modo de vivir su sacerdocio, a modo de entrega. Entrega todo, entrega de su tiempo, entrega de su pastoral, entrega de las cosas materiales, entrega el desprendimiento de todo para darle al otro,
A mí me llamó mucho la atención estas dos capacidades de Mensa, y que ahora las descubro aquí a lo largo de la historia, que la historia de Las Varillas se ha enriquecido con su presencia y con su apostolado, ¿no? ¿Qué considera de su legado y por qué cree que la gente lo recuerda con tanto afecto? Lo recuerda con afecto por estas dos cosas, yo creo, ¿no? Su bondad, y eso marca mucho los estilos. Cuando uno dice bondad, o yo al menos, hago referencia a esta capacidad que todos tenemos de una empatía con los demás, que hace referencia a lo que venimos tratando, Nico, en tema de a veces las diferencias de idea, pero tener algo que nos permite sentir unidad en aquello que nos une para seguir adelante. Porque a Mensa lo quieren los que no son católicos también, o los que no son practicantes, los que son ateos. Sin embargo, él se manejó con todos, con profesionales que eran ateos, pero sin embargo lo quieren, con instituciones o personas que a lo mejor en la historia de la ciudad pensaban distinto, pero sin embargo eran queridos por Mensa y lo quieren. Esa es la bondad. Una capacidad de empatía que lleva a los interlocutores, aunque se piense distinto, saber respetarnos y saber tirar para el mismo lado porque estamos compartiendo esto. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en él detectaron un sacerdote íntegro. Es decir, un sacerdote ¿qué significa sacerdote íntegro? Y un sacerdote que se dedica a ser sacerdote. Y que por encima de todo lo vivió hasta lo último. Es decir, hasta el día en que se murió, él amaba las varillas, y que aun cuando después de un tiempo que se fue volvió, lo seguía manifestando eso, ¿no? Que él aquí había dejado su corazón. Y eso, el corazón de la ciudad lo guarda, lo experimenta y se siente beneficiado de eso, por eso se lo quiere tanto, ¿no? Bueno, ¿qué balance hace de por ahí de cómo encontró en la cuestión religiosa a Las Varillas después de 25 años del padre Raúl Martín? Yo creo que fueron etapas dentro de una gran historia. Si uno ve las etapas por sí solas, a veces corremos el peligro de subjetivizarnos y ser injustos. Lo que uno trata de lograr es ver todo el panorama y a partir de allí tratar de ser objetivo en esto. Al padre Raúl le tocó en su gestión como párroco acá en la ciudad momentos muy desafiantes, no solamente por las cuestiones laborales en la historia del país, crisis laborales, sino también situaciones pastorales que habían respondido a un momento y que necesariamente había que reordenar. Llámese hogar de ancianos, llámese el Colegio Subiría, llámese la Ciudad de los Niños. Entonces, el ordenamiento de esas cuestiones que en determinado momento dieron respuesta a un perfil social y de ciudad, de pronto cuando hay que reordenarlas por el cambio de situaciones, díganse económicas, sociales, siempre cuesta. Entonces, allí hay un costo de cualquier persona que hay que asumirlo, pero hay pasos que hay que dar. Entonces, ese reordenamiento que nosotros en la diócesis no estábamos en condiciones de asumir por el tema de los empleados, por tema de una nueva visión de lo que significa un hogar de ancianos, que Mensa lo creó con la caridad, pero la exigencia del tiempo, donde el PAMI aparece en el país, donde se necesitaban profesionales, dio otro
carisma a los hogares de ancianos, que no se podían sostener desde una estructura solamente desde la caridad. Entonces, ese reordenamiento tuvo su costo. Y a la sociedad le costó y al padre Raúl le costó. Y esas son heridas que han quedado. No vamos a estar esquivándole a la situación. Entonces, objetivamente fueron pasos que se fueron dando, que ha tenido sus cosas positivas, que ha generado heridas, pero que yo creo que siempre los que nos tiene que hacer pensar es este desafío de dar respuesta al tiempo presente en el momento que nos toca vivir. Y lo otro es lo que yo también mencionaba al principio, por ahí no digo descuidado, pero haber hecho a un lado el tema del trabajo en los centros de evangelización, que personalmente por ahí lo detecté enseguida y traté de reflotarlos a todos para ofrecer un trabajo pastoral más amplio. Lo nombrábamos cuando hablábamos del Papa Francisco. Debido a los tiempos que corren, ¿considera que la Iglesia hay cosas en las que debería ayornarse en este momento? La Iglesia es una institución que tiene 2000 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una institución que ha surcado la historia y ha atravesado toda esta historia. Por lo tanto, tiene experiencia. Pablo VI decía: la Iglesia es maestra de la humanidad, porque tiene la experiencia con sus errores y con sus cosas positivas, porque en esto es historia de los hombres. La Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia, conformada por hombres. Su cabeza es santa, que es Cristo. Sus miembros somos todos nosotros los bautizados, que somos pecadores. ¿Por qué remarco esto? Porque hay una experiencia de vida del Evangelio que la Iglesia va ofreciendo a cada momento de la historia. Y a esta experiencia se va transformando en tradición. Es decir, la Iglesia conserva no solo lo que la palabra de Dios nos dice, sino también la tradición, que es una fuerza especial porque ha surcado a lo largo de toda la historia, a lo largo de todos los tiempos. Pero a su vez eso es un peso, porque hay cosas que se van arrastrando, costumbres, formas, estilos. ¿Qué es lo que le cuesta a la Iglesia? En determinado momento sentarse frente a su Señor y decirle: lo dije recién, esto es lastre, hay que sacarlo, esto es evangelio, hay que vivirlo. A veces hacemos al revés, dejamos el evangelio a un lado y nos quedamos con el lastre. Entre esas cuestiones hago referencia a la pregunta que vos me hacés, Nico. Hay situaciones que sí, que hay que ayornarse, dar respuesta al tiempo presente, pero sabemos algo, que como es una institución a nivel universal y abraza diversas culturas y abraza diversas ideologías, que vos en la Iglesia tenés lo de derecha y lo de izquierda, los progre y los conservadores, los que son de avanzada y los que están en la retaguardia. Y la Iglesia es una. Entonces, esto hace que a veces un cambio, para dar respuesta a esta universalidad, y le lleve su tiempo hacerlo. No la rapidez que uno desea. Y bueno, ahí es donde uno tiene que apelar a decir, bueno, si esto va pasando es porque quienes tenemos fe decimos, bueno, esto nos ayuda a que sea un cambio maduro. Al menos nos consolamos con eso. Bueno, Daniel, te agradezco por este tiempo. Pero no haber sido largo, no y aburrido. No, la verdad que estuvo lindo. Y bueno, esperemos que le guste a la gente. Yo espero eso, y siempre es lindo conocernos, ¿no? A veces, cuando en la época que podíamos por ahí, cuando me invitaban de alguna institución
alguna familia a compartir un almuerzo. Bueno, hoy estamos vedados por los cuidados que tenemos que tener. Siempre es lindo esto, ¿no? Conocer una familia y que también la familia conozca su cura en estas cuestiones, ¿no? Que son humanas, pero que también hacen a este crecimiento de la vida de la comunidad. Así que bueno, el agradecido soy yo y bueno, quedo a las órdenes de ustedes para seguir caminando juntos en esto. El agradecimiento a ustedes como medio de comunicación, porque en este tiempo de pandemia los medios de comunicación han jugado un papel fundamental, ¿no? Ya sea en el acompañamiento, en la información, por supuesto, pero también en el acompañamiento, ¿no? De personas que están solas, situaciones por allí donde a veces el bichito de la depre nos agarra, o de la angustia, o del miedo, y uno necesita, a través de los medios, sentirse acompañado, ¿no? Y cuando a veces físicamente, por estas cuestiones de protocolos, no lo podemos hacer, bueno, un medio de comunicación siempre es una compañía que ayuda. Así que bueno, esperemos que eso lo puedan seguir haciendo. El agradecimiento por esto y gracias por este espacio que me han dado. Gracias.